Muchas gracias, amado Ronald y L. Gracias por invitarme. Esta vez no me autoinvité, me invitaron. Así que eso ya tiene un plus extra, porque, como dirían los hondureños, más vale faltado que sobrado, ¿verdad? Así que estoy contento porque es una bendición compartir con ustedes a distancia y creemos con todo el corazón que próximamente no va a ser tan a distancia con la ayuda del Señor. Este domingo, y como lo dijo nuestra amada Erle, el último domingo del mes, ¿verdad? Ese, sí. Voy a estar hablando de un tema que me ha golpeado mucho, de tal forma que lo he estado preparando ya y que aún no lo he predicado todavía en la iglesia y creo que no lo voy a predicar todavía, pero Dios puso en mi corazón poder compartirlo con ustedes. ¿Ok? Quiero hablar de Isaías 6. Entonces todos sabemos lo que hay en Isaías 6, ¿verdad? Tenemos noción del encuentro del profeta, pero probablemente la perspectiva que yo le voy a dar, quizás usted no la ha escuchado por el momento. Así que espero que tenga el corazón abierto, porque hoy vengo decidida y osadamente a confrontarlo con una verdad que se encuentra en la palabra del Señor. ¿Ok? Voy a comenzar con lo siguiente, que es muy obvio, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, a veces las cosas son tan obvias que dejan de ser obvias. A veces las cosas son tan obvias que dejan de ser obvias. Y usted se va a dar cuenta, si tomara el tiempo para meditar y analizar, se daría cuenta que hay muchas cosas que son obvias, pero son tan obvias, son tan presentes, son tan visibles, tan palpables, que nos acostumbramos, que normalizamos y esas cosas obvias dejan de ser obvias. Entonces, quiero comenzar diciéndole la siguiente verdad. Todos los seres humanos somos finitos, sí. Yo sé que no estoy descubriendo América, sé que no estoy descubriendo la cura contra el cáncer, aunque ya encontraron un español ya encontró la cura contra el cáncer de páncreas, así que, wow, impresionante, ¿verdad? No le estoy diciendo nada que quizás usted en su mente no sepa, y ese es precisamente el problema, que hay muchas cosas que no han recorrido la distancia entre nuestra mente y nuestro corazón. Por alguna extraña razón hemos puesto un impedimento para que las cosas que están en nuestra mente bajen a nuestro corazón. Sabemos en nuestra mente que somos finitos. El problema es que no lo sabemos en nuestro corazón. Por eso el rey David en uno de sus salmos le dice al Señor, enséñame a contar mis días. Voy a parafrasear, enséñame a entender que soy como la niebla, soy como la flor, hoy estoy y mañana no voy a estar. Ahora, filosóficamente, cuando alguien dice que es finito, tiene una conclusión muy sencilla. Esto es mucho más profundo, pero no lo quiero aburrir, para que el último domingo se conecte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto esencialmente? ¿Cómo lo diría alguien en filosofía? Que los seres humanos son finitos, ergo, no lo saben todo. Yo sé que usted también sabe eso, no le estoy descubriendo América, pero son cosas que se los voy a mostrar por la palabra del Señor y usted se va a sorprender. Los seres humanos son finitos, por lo tanto, no lo saben todo. Ahora, ¿cuál es la verdad que sigue a estas dos declaraciones que yo he hecho? Que con el tiempo podemos crecer en conocimiento. Vaya pues, lo que yo sé ahora, que tengo 40 y que le importa, ¿verdad? No es lo mismo que lo que yo sabía cuando tenía 6 años. O sea, el proceso del hombre es que crezca en conocimiento. Yo no lo sé todo, yo soy finito, yo no lo sé todo, y con el tiempo el proceso natural es que una persona vaya creciendo en conocimiento. Llega a cierta edad donde la persona en su singularidad se especializa o termina dominando de mejor manera un conocimiento específico.
¿Ok? Eso ocurre según la singularidad de la persona. Ahora, esas verdades que yo le acabo de compartir incluyen principalmente cada detalle sobre Dios. Quiere decir que nosotros no nacemos conociendo a Dios, nuestro conocimiento es acumulativo a lo largo de nuestra vida, dependiendo del espacio y de lo que signifique Dios para nosotros. Como Dios significa algo para mí, mi conocimiento acerca de Él es mucho mayor que el conocimiento de alguien que para Dios no es importante. ¿Me va agarrando? A medida que pasa el tiempo, nosotros vamos creciendo en conocimiento. Y a medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, inevitablemente nuestro conocimiento se va profundizando. Esa es una verdad inviolable mientras nosotros permanezcamos en este mundo. Mientras nosotros estemos en este mundo, estamos atados a esa regla. A medida que pasa el tiempo, nosotros vamos creciendo en conocimiento. Ahora, en este proceso, yo sé que nuestra amada Erle no ha estado hablando acerca de esto. En este proceso, la Biblia, la palabra de Dios, cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la herramienta principal que Dios nos ha dejado como comunicación con nosotros es la palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo. ¿Usted puede conocer a Dios a través de otras fuentes? Ya vamos a hablar de eso. Claro que sí. Pero la fuente oficial, la fuente infalible, inerrante, que no contiene, solo es uno, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque es la forma principal en la que Dios ha decidido comunicarse con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nunca quiso que los seres simplemente observaran lo que pueden ver y aprender con sus cinco sentidos. O sea, Dios no solo nos diseñó para observar este mundo, incluso antes de la caída en el pecado de Adán y Eva, la Biblia es una continuación de ese discurso. Voy a volver a decirlo, para aclararlo, para darme a entender. Dios no solo diseñó a Adán y a Eva para que se quedaran con lo que ellos podían ver en este mundo. Dios no solo quiso eso, ¿verdad? Incluso antes y después de la caída del hombre en el pecado, Dios sigue manteniendo el mismo deseo. Que el hombre y la mujer entiendan que no solo existe aquello que pueden recibir con sus cinco sentidos. Entonces, Él ha continuado ese discurso. ¿Cómo ha continuado ese discurso? ¿Cómo ha manifestado al hombre el deseo de su corazón de que el hombre no solo se quede con lo que puede ver en este plano? A través de las Escrituras. Donde sea que las Escrituras se traduzca, se evidencia el deseo de Dios para que el hombre entienda que hay mucho más de lo que ellos pueden ver, tocar, escuchar o apreciar con sus cinco sentidos. Okay. Adquirimos conocimiento. Ahora, lo que yo le acabo de decir se vuelve brutalmente más importante, pero brutalmente más importante cuando comprendemos que existen fuentes de conocimiento por todas partes. Hoy, que estamos en la era digital y ya la inteligencia artificial ya está haciendo estragos. Imagínense la generación que viene. Hoy, si usted es de la generación pasada, difícilmente puede distinguir entre un video real o un video hecho por IA. Imagínese todo lo que va a ser en la generación que viene. Entonces, existen fuentes de conocimiento por todas partes. Toda la información que usted se pudiese imaginar, buena, mala, más o menos más o menos menos, está al alcance de un clic.
O sea, existen fuentes de conocimiento por todas partes para cada aspecto de la vida. El punto es que usted y yo debemos aprender a discernirlas. Súper importante y espero que no se me aburra. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos beber únicamente de las fuentes correctas de conocimiento. Entonces, esto marca, sin duda, una diferencia enorme. Una diferencia enorme. ¿Sabe por qué? Porque esta necesidad de beber de las fuentes correctas requiere una necesidad de discernimiento. Usted y yo debemos discernir de la fuente que estamos bebiendo. Y esto se vuelve aún mucho más trascendental cuando hablamos de la fuente de donde adquirimos nuestro conocimiento de Dios. Hay muchas fuentes sobre las cuales nosotros podemos adquirir conocimiento de Dios, pero si no son las fuentes correctas, te van a llevar a distorsionar, a mezclar y a envenenar tu percepción de Dios. De Dios, usted puede aprender de cualquier persona. Correctamente de Dios, usted solo puede aprender por personas que le hablan por medio del Espíritu Santo. Hoy, a través de las redes sociales, todos son teólogos, todos son consejeros, todos tienen algo que decirte, todos tienen la verdad, todos son maestros espirituales, pero usted en las redes sociales no va a aprender verdades profundas de Él. Las verdades profundas de Dios se aprenden a través de la palabra. ¿Por qué? Porque no todas las voces forman correctamente el alma. Se lo voy a volver a repetir. Hay muchas voces queriendo formarte, pero no todas las voces forman correctamente el alma. Y escuche lo siguiente que me dijo el Espíritu Santo. No todo conocimiento de Dios produce reverencia. Hay mucha gente que sabe mucho acerca de Dios, pero no tiene reverencia por Él. Te voy a decir otra cosa más brutal. Y no toda enseñanza conduce a una visión verdadera del Señor. Usted pone en redes sociales y usted va a encontrar mensajes para gustos, para colores, para sabores. Usted tiene un amplio menú de gente que dice hablar en el nombre del Señor. Si usted no tiene un discernimiento correcto, esas enseñanzas no necesariamente los van a llevar a una visión verdadera del Señor. ¿Cuál es el principio fundamental? La fuente que eliges determinará la clase de Dios que vas a conocer. Cuando decides hacer un viaje independiente para conocer a Dios, vas a terminar negando a Dios. Porque quien independientemente inicia un camino para conocer a Dios, termina haciéndose un Dios a su imagen y a su semejanza. Porque el Dios verdadero solo se conoce a través de las fuentes verdaderas. Entonces, la fuente que eliges determinará la clase de Dios que vas a conocer. Por ende, el resultado va a ser la clase de vida cristiana que vas a vivir. La forma en que conoces a Dios determina la forma en que vives para Dios. Entonces, esta es la primera confrontación que te quiero hacer. Y te la voy a hacer a través de una pregunta, porque vale la pena hacer esta pregunta honesta. ¿De qué fuente estás bebiendo el conocimiento de Dios que está formando tu fe? ¿De qué fuente estás bebiendo el conocimiento de Dios que está formando tu fe? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde estás bebiendo todo aquello que estás recibiendo acerca de Dios? ¿De tu predicador favorito? ¿En tu tiempo que te acomoda más? ¿Bajo tus términos?
bajo tu forma, bajo tu manera. Escúchame, la fuente que decidas, ¿de dónde vas a beber? El conocimiento de Dios va a formar tu fe. Entonces, hoy quiero mostrarte una fuente correcta. Quiero dirigirte entre todas las fuentes que puedes encontrar durante tu vida. Quiero dirigirte a una fuente correcta. Ah, pastor, ¿por qué su fuente es la correcta y no las otras? Toda fuente que te dirige a la palabra de Dios será una fuente correcta. Yo quiero dirigirte a una fuente correcta. Una fuente que revela un modelo divino de transformación. ¿Qué voy a hacer el día de hoy y el último domingo? Presentarte un modelo divino de transformación. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo utilizó a la misma persona para dejarnos este modelo, la misma persona que Dios usó para dejarnos este modelo, es la misma persona que el Espíritu Santo usó para revelarnos a Dios como un consejero admirable. O sea, me refiero al profeta Isaías. Y voy a ir rápido, no se preocupe. Voy a leer Isaías 6, del 1 al 8 en la versión del mensaje. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto, excelso, y los bordes de sus vestiduras llenaban el templo. Sobre él volaban ángeles, serafines que tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con las otras 2 volaban. Se llamaban unos a otros y se decían: Santo, Santo, Santo es el Dios de los ejércitos celestiales. Su gloria resplandeciente llena toda la tierra. Escúchame, no importa cuántas malas noticias se esté escuchando en su nación, hay una verdad que está por encima de todas esas malas noticias. La gloria resplandeciente del Dios de los ejércitos rodea toda la tierra. Y esa luz resplandeciente nunca podrá ser apagada por las tinieblas ni la oscuridad. Sigo leyendo. Los cimientos se estremecieron al sonido de las voces de los ángeles. Y luego, toda la casa se llenó de humo. Y yo dije: ¡ay de mí! Es el día del juicio final. Estoy muerto. Cada palabra que he dicho está manchada. Incluso han sido blasfemas. Y la gente con la que vivo habla de la misma manera. Usan palabras corrompidas y profanas. Y he aquí, he visto a Dios a la cara, al Rey, al Dios de los ejércitos. Entonces, uno de los ángeles, serafines, voló hacia mí. Sostenía un carbón encendido que había sacado del altar con una tenaza. Tocó mi boca con el carbón y dijo: mira, este carbón ha tocado tus labios, se ha ido tu culpa, tus pecados han sido borrados. Y entonces oí la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí: yo iré, envíame a mí. ¿Cuál es la idea central de este modelo divino de transformación? ¿Cuál es la idea central? Todo encuentro genuino con el Dios Santo produce una transformación ordenada. Escúchame, todo encuentro genuino con el Dios verdadero va a producir una transformación ordenada. Pastor, ¿cómo sé yo que al Dios con el que me estoy relacionando es el Dios de las Escrituras, es el Dios verdadero, es el Dios de Israel? ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que tú entras en contacto con el genuino, con el verdadero Dios Santo, hay una transformación ordenada en tu vida. Pastor, ¿cuál es esa transformación? Dios siempre se revela. Escúchame, Dios se revela. Hoy Dios quiere revelarse a tu vida. Eso trae como consecuencia que Dios nos revela quiénes somos. Obra profundamente en nosotros y luego nos envía conforme a su voluntad. ¿Se da cuenta del proceso? Él se revela, nos revela quiénes somos, revela la obra que quiere hacer en nuestra vida y después nos envía
para ayudar a otros a hacer lo que Él está haciendo conmigo. Mire qué hermoso. Vamos a revisar esto rápido cada punto. Primero, dije, Dios se nos revela. Encuentros genuinos con Dios siempre traerán una visión de su santidad. Y aquí quiero nuevamente volver a confrontarlo. Si yo le digo, ¿cuántos saben aquí que Dios es santo? Muchos de los que están aquí van a decir, sí, yo sé que Dios es santo. Ahora, la pregunta del millón es, eso que tú sabes en tu mente, eso que ¿es obvio en tu corazón? ¿Es obvio en tu vida diaria? ¿Es obvio en tus conversaciones? ¿Es obvio en tus pensamientos? ¿Es obvio? Sería obvio que tú crees que Dios es santo si mirara tus conversaciones de WhatsApp, si revisara tu historial de internet. Es obvio. Puedo verte en tu día a día de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ver que es obvio eso que tú has dicho que es obvio en tu mente, de que Dios es santo. ¿Sabes por qué necesitamos tener un encuentro genuino donde Dios se nos revela? Para tener una visión de su santidad, para que eso que es obvio deje de ser obvio. Dios es santo. Dios es santo. Así comienza Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono, alto, excelso, y los bordes de su vestidura llenaban el templo. Escúchame, el punto de partida de toda verdadera transformación espiritual no es el hombre. No tienes la capacidad de transformarte a ti mismo. Escúchame, mientras más rápido lo entiendas, menos vas a sufrir. No tienes la capacidad de transformarte a ti mismo. Por ende, no tienes la capacidad de gobernarte a ti mismo. Mientras sigan siendo lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú decidas, vas a seguir de tumbo en tumbo. Vas a seguir caminando por el desierto. No estás diseñado para tener el control de tu vida. Estás diseñado para que Dios te dirija en cada paso, para que Dios te guíe en cada decisión. Porque cuando escuchas al consejero admirable, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú decidas, va a prosperar, te va a ir bien. ¿Acaso no es lo que Dios le dijo a Josué? ¿Acaso no es lo que dice el Salmo 1? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no eres como un árbol verde lleno de fruto? Porque dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, separados de él, nada podemos hacer. Entonces, no podemos autotransformarnos. No fue Isaías orando, Señor, transfórmame, Señor, transfórmame. No fue Isaías tomando resoluciones, aunque son muy importantes. No fue Isaías tomando decisiones, aunque son muy importantes. Es Isaías siendo transformado como consecuencia de Dios revelándose y teniendo una nueva perspectiva de su santidad. Isaías recibe esta visión en un momento de crisis nacional. El rey había muerto. Era una crisis. Pero en medio de esa crisis, Dios le está revelando, el rey murió, pero yo sigo reinando, sigo estando en control. Dios sigue estando en control. Pastores, que parece que nada ocurre, Dios sigue estando en control. Pero pastores, que no puedo seguir adelante, Dios sigue estando en control. Dios es experto en revelarse en medio de las crisis. ¿Y qué si la crisis que estás experimentando no tiene que ver con destruirte, no tiene que ver con el diablo azotándote, sino más bien Dios diseñando el escenario para revelarse a tu vida? Las crisis que nosotros vivimos son los escenarios donde Dios revela su majestad, su soberanía y su autoridad para que entendamos que Él sigue reinando y que Él está en control. ¡Ah! ¡Ah! ¿Entiende eso? Dios sigue estando en control. Pastores, que si usted supiera cómo están las cosas en España, Dios
sigue estando en control. Pero pastor, ¿acaso usted no ve las noticias, todo lo que está sucediendo en Venezuela? Dios sigue estando en control. Él reina. Disculpe, no estoy gritando, estoy apasionado, ¿ok? Disculpe, no soy gritón, soy apasionado, intenso. Tengo fuego en mi corazón por esta verdad. Cada vez que Dios se revela, Dios no se va a revelar como alguien parecido a ti, porque Dios no es como nosotros. Hay una distinción entre el creador y la criatura. Dios se revela como Él mismo es. Uf. Dios se revela como soberano. Dios revela su trono, trascendente, alto, sublime, pero por sobre todo santo. Se da cuenta que las revelaciones más profundas de Dios siempre están acompañadas del atributo de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad no es obvia. La santidad nunca es tan obvia que deja de ser obvia. Entonces, escucha esto. La transformación comienza con una correcta visión de Dios. Cuando tú no tienes una correcta visión de Dios, no hay transformación en tu vida, hay deformación. ¿Se da cuenta que usted conoce a alguien que habla correctamente de Dios, se mete a hacer sus marañas y a buscar sus cosas por su propia cuenta y termina con un mensaje raro, deformado? Cuando no está Dios en el asunto, tú no te vas a transformar, te vas a deformar. Terminas hablando lo que nunca debieses haber hablado, terminas cuestionando lo que nunca debiste haber cuestionado, terminas criticando la mesa donde tú un día estuviste. ¿Sabes por qué? Porque todo el conocimiento que estás recibiendo viene de una fuente incorrecta. No hay transformación, hay deformación. En el reino no hay llaneros solitarios. Dios no se revela al hombre, Dios se revela al cuerpo, donde están los hombres y las mujeres. Entonces, alguien sin iglesia, que no es parte del cuerpo, no va a poder disfrutar una revelación a plenitud. Por eso aquellos que están lejos y a distancia, queremos acercarnos en nuestra relación con ustedes. No para enseñorearnos, no, repito, no para pedirles algo, sino para ayudarlos a alcanzar su destino profético. Y para eso están nuestros amados Ronald y Andy. Y nosotros también, evidentemente. ¿Se da cuenta que Isaías no ve primero su pecado? ¿Se da cuenta que Isaías no ve primero su ministerio profético? ¿Se da cuenta que Isaías no ve primero su contexto político? ¿Sabe lo primero que ve al Señor? Isaías, lo primero que ve es al Señor. No ve su pecado, no ve su contexto ministerial, no ve su contexto político. Lo primero que él dice, uy, vi yo al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos encuentros genuinos con Dios, nuestros ojos dejan de estar tan anclados a las circunstancias que nos rodean. Cuando tenemos encuentros genuinos con Dios, comenzamos a caminar como caminó Abraham, como viendo al invisible. Viene Dios y le dice, vas a tener hijos. Dice el libro de Romanos que él no consideró que estaba viejo. Él no consideró que Sara estaba vieja y estéril. Él caminó creyendo esperanza contra esperanza, confiado de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. ¿Sabe por qué necesitamos encuentros profundos con la presencia de Dios? Porque cada vez que tenemos encuentros con Dios, Dios nos recuerda que Él es poderoso para cumplir todo aquello que ha prometido. No importa tu contexto emocional, no importa tu contexto familiar, no importa tu contexto económico, no importa tu contexto nacional. Si Dios ha prometido algo, no va a haber diablo, no va a haber tiniebla que puede impedir que Él cumpla su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Él, cada vez que habla, actúa. Él va a cumplir su promesa. Usted tiene que saber eso. No aquí en la mente,
en su corazón, tiene que saberlo. Dios te ha prometido algo. Si hay alguien aquí que Dios le ha prometido algo, hoy le quiero recordar, en la presencia del Señor, Él lo va a cumplir. Y lo que no alcances a ver tú, lo van a ver tus hijos. Y lo que no alcancen a ver tus hijos, lo van a ver tus nietos. Y lo que no alcancen a ver tus nietos, lo van a ver tus bisnietos. Porque dice que el amor del Señor, escúchame, el amor del Señor cubre hasta 1000 generaciones. 1000 de tus generaciones están cubiertas por la gracia y la bondad de Dios. Él va a cumplir su palabra. No importa que tengas 40 y tantos como yo. No importa que tengas 50 y tantos como no voy a mirar para ningún lado. Dios va a cumplir su palabra. Uf. Lo primero que ve Isaías es al Señor. Lo primero que tenemos que ver nosotros es al Señor. Ronald, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sacar un lugar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ni yo tengo que preocuparme de eso, ni ustedes tienen que preocuparse de eso. Nosotros debemos verlo a Él. Nuestros ojos fijos en Él. Y mientras nuestros ojos contemplan su gloria y su majestad, Él se va a encargar de suplir todo lo que le rodea. ¿Acaso Dios no tiene cuidado de las aves? ¿Acaso Dios no viste hermosamente a las flores del campo? ¿Acaso Dios no tendrá cuidado de ti? ¿Acaso Dios no sabe la ropa que necesitas, la comida que necesitas, la bebida que necesitas? ¿Acaso Dios no es un buen padre? Él va a suplir todo lo necesario. Miren lo que dice Salmos 99, versículo 5. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante Él, ante el estrado de sus pies. Él es santo. Tengo 4 puntos para tocar. Hoy voy a tocar 2 y el próximo domingo, cuando estemos juntos, voy a tocar los otros 2 para no agobiarlo con tanta información. Hay un puritano, un teólogo puritano que se llama Stephen Charnock. Por favor, si alguna vez en su vida puede leer algo de él, léalo. Dice así, él dijo lo siguiente: la santidad es la corona de todos los atributos de Dios. Sin ella, su poder sería tiranía, su sabiduría sería astucia y su amor, indulgencia. Imagínese a Dios Todopoderoso sin ser santo. Automáticamente usaría todo su poder para abusar. Imagínese a Dios con todo el conocimiento que tiene y no fuese santo. Tomaría ventaja de lo que nosotros no sabemos. Ahora, escucha el siguiente principio. Una visión baja de Dios produce una vida cristiana superficial. Entendemos tu dolor, entendemos tu frustración y entendemos la profunda herida que pudo haber dejado alguna mala experiencia en la iglesia. Te entendemos. Reconocemos que hay ministros que pueden equivocarse y hay iglesias que a veces no son todo lo que debiesen ser. Repito, te entendemos, te comprendemos, pero no vamos a permitir que te escondas detrás de eso. Repito, entendemos tu dolor, tu amargura y tu frustración. Entregaste tu vida, tu corazón a un ministerio, a una iglesia, te fallaron, te dañaron, se equivocaron, se ofendieron, te lastimaron. Lo entendemos profundamente, pero te amamos tanto que no vamos a dejar que te sigas escondiendo detrás de eso, porque Dios tiene planes más gloriosos para ti. ¿Sabes por qué? Porque una baja visión de Dios produce una vida cristiana superficial, pero una alta visión de Dios produce una transformación profunda. Y estamos comprometidos intencionalmente en ayudarte a transitar ese camino. Y Ronald y él le dicen amén.
y ellos son más intensos que yo. Hermano, el profeta Luis Miguel ya lo dijo. Entrégate, entréguese. ¿Usted va a luchar? ¿Usted va a luchar contra Dios? ¿En verdad? ¿Va a resistir a Dios? Y mire lo que Dios me dice. Y el Espíritu Santo, yo lo escucho en mi corazón. Muchos que están conectados llevan tiempo resistiéndose. Pues yo escucho al Señor decirme, diles que mi amor los va a alcanzar y los va a vencer. No sigas resistiéndote. El amor de Dios te va a vencer. Sí. Yo quiero profetizar en el nombre poderoso de Jesús. El amor de Dios te va a vencer. Todas las barreras que has levantado, Él las va a vencer. Una por una. Porque Él está determinado a terminar la buena obra que está comenzando en tu vida. Si usted está conectado a esta transmisión, mire, usted ya está dentro. La única forma de salir es muerto. Esto es como la mafia. No se resista. Mi esposa es enfermera, entonces ella pincha a algunos hermanos y ella siempre dice lo mismo, póngase flojito, porque si usted endurece el cachetito, más le va a doler, más le va a doler, más le va a doler. Mientras más se siga resistiendo, más le va a doler. Entrégase, póngase flojito. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Voy con el segundo punto para terminar por el día de hoy. Después de que Dios se ha revelado a sí mismo, lo segundo que Él hace es revelar quiénes somos nosotros. ¿Sabe por qué Él revela quiénes somos nosotros? Porque Él quiere confrontar nuestro corazón. ¿Sabe por qué Él quiere confrontar nuestro corazón? Porque Él quiere derribar todas las distorsiones que hemos recibido de Él. Él quiere revelar todos los ídolos que hemos levantado. Él quiere romper con todas las distorsiones que hemos recibido de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos una relación cercana con Él. Hermanos, tenga cuidado de conocer a alguien solo por Instagram, porque cuando lo vea en persona, esa persona ni se va a aparecer. ¿Sabe por qué? Por los filtros. Los filtros hacen. Mire, le voy a contar un testimonio aprovechando que no está mi esposa. De una hermana que conocí, pero no voy a dar el nombre. Entonces, esta hermana estaba conociéndose con un hermano, pero solo a través de las redes sociales. Entonces, esta hermana mandaba fotos para que se conociera. Y el hermano la encontraba hermosa, guapa, divina. Información real, no estoy inventando nada porque yo conozco a las personas, pero no voy a dar el nombre porque algunos de acá las conocen. Entonces, uy, qué linda, uy, qué hermosa, uy, qué guapa. Lo que este hermano no sabía es que las fotos que esta hermana le enviaba tenían filtro, pero filtro hasta ya decir basta. Tenían filtro del filtro del filtro del filtro. Entonces, cuando este hermano vino a la iglesia con el profundo deseo de conocer al amor de su vida, la hermana vino y se presentó y le dijo, heme aquí, la mujer de tus sueños. Y él le dijo, pero tú no eres la persona que yo he estado conociendo a través de Facebook. Hasta ahí llegó lo que pudiese haber sido el amor y la historia más hermosa. ¿Por qué? Porque la hermana le había enviado fotos con muchos filtros. Dios no usa filtros con nosotros. Él se muestra tal cual es. Él no necesita filtros. Él se revela tal cual es. Él no se esconde detrás de máscaras. Dios se reveló. ¡Pum! A Isaías. Esto soy yo. Excelso, grande, glorioso. Porque Dios no tiene temor de confrontar nuestro corazón porque Él nos ama demasiado como para que nos perdamos.
Quizás la gente que te rodea tendrá temor de confrontarte para no ofenderte, para no herirte, para no lastimarte, pero Dios te ama lo suficiente como para confrontar tu corazón y derribar todos los engaños y todas las mentiras que te has fabricado tú mismo. Por eso, el primero no comienza revelándonos quiénes somos nosotros. El primero comienza revelándose. Y cuando yo veo lo que Él es, uf, me doy cuenta quién soy yo y la profunda obra que necesito que Él haga en mi vida. Por eso, Isaías 6:5 dice, yo dije, ay de mí, es el día del juicio final, estoy muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el profeta Isaías. Del capítulo 1 al capítulo 5, él había profetizado a Israel. Era un profeta reconocido, era un profeta nacional, era un profeta profundamente honrado, respetado y temido en Israel. ¿Cómo es posible que este hombre esté diciendo esto? ¿Sabe qué es lo curioso del libro de Isaías? Que Jeremías 1 comienza con el llamado de Jeremías. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Jeremías y Isaías? Que Jeremías comienza contándonos cómo Dios lo llamó y el encuentro profundo que tuvo con él. ¿Sabe que es el mismo patrón con el profeta Ezequiel? Otro de los profetas mayores comienza diciéndonos dónde estaba el día, la hora y la fecha y con quién estaba cuando Dios se le reveló. Vaya a Isaías 1, capítulo 1. No hay nada de eso. No se nos dice nada. ¿Cómo es posible que el profeta Isaías esté diciendo esto? Cada palabra que he dicho está manchada. Espérate. ¿Me estás diciendo que lo que profetizaste del capítulo 1 al capítulo 5 está manchado? Cuando dijiste así, dice el Señor. Incluso dice, incluso he sido blasfemo. La gente con la que vivo. ¿Te das cuenta que cuando Dios se revela, dejamos de normalizar lo que no es normal? Espérame. El hecho de que tú estés normalizando algunas conductas no quiere decir que sean normales. El hecho de que todo el mundo esté normalizando que un hombre se sienta perro, cucaracha, hipopótamo, cocodrilo, no quiere decir que sea normal. No, no es normal. Nos vamos a normalizar lo que Dios no normaliza. Pasó eso con Isaías. ¡Sí! Se dio cuenta. ¿Quién era él? Se dio cuenta. Las personas que lo rodeaban. Comprendió la abismal diferencia y la profunda obra que necesitaba. ¿Cómo comenzó todo? Él lo dice. He aquí, he visto a Dios a la cara, al Dios de los ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se nos revela correctamente, el hombre se ve correctamente. ¿Sabes por qué necesitas encuentros con Dios? Para que las mentiras que has creído acerca de ti mismo, para que las mentiras que te ha dicho el diablo comiencen a caer. Dios te dijo que eras un fracasado. Dios te dijo que todo había terminado. Dios te dijo que ya estás viejo, que ya estás vieja, no sirves. Dios te dijo, no hay más oportunidades, hasta aquí llegaste. Dios te dijo, es imposible. Necesitas un encuentro correcto con Dios para que puedas verte correctamente y puedas entender que tú no eres lo que el mundo ha dicho que tú eres, que tú no eres lo que el diablo ha dicho que tú eres, que ni siquiera tú eres lo que tu pastor te dijo o lo que la iglesia te dijo. Tú eres todo lo que Dios ha dicho que tú eres. Pero para eso necesitas un encuentro correcto con Dios. Porque cuando tienes un encuentro correcto con Dios, te vas a ver correctamente. ¿Se da cuenta que el profeta Isaías no se justifica? El profeta Isaías no se compara. ¿Sabe lo que hace el profeta Isaías? Confesar. Señor, soy esto, soy esto, soy esto. Él no dice, pero es que el país, es que la política, es que la iglesia, es que el pastor, es que mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que del barrio de donde vengo, es que mi apellido, es que la escuela, es que la economía. El profeta Isaías no habla, dice, nada de eso. Él no se justifica, él no se compara, él se confiesa, yo soy esto. Porque cuando tenemos encuentros con Dios no hay excusa. Todas las excusas terminan cuando tenemos un encuentro profundo con Dios.
Quizás por eso la gente no quiere encuentros profundos con Dios, porque se ha escondido detrás de sus excusas. Pregunta, ¿de qué excusas te estás escondiendo? Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol. ¿Cuál es tu árbol? ¿Cuál es tu excusa para esconderte de Dios? Te voy a decir algo. No vas a poder esconderte de Dios. Pastor, ¿por qué usted sabe eso? El Salmo 139 dice, si subiera a lo más alto de los cielos, allí estás tú. Si me escondiera en el fondo del mar, allí tu mano de gracia y de favor me encontraría. No puedo esconderme de tus ojos porque lo mismo te son la luz que las tinieblas. No vas a poder esconderte de Dios. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios, escuche, figurativamente, Dios te está llamando al templo porque Él quiere revelarse a tu vida. ¿Sabes por qué Él permitió que te conectaras el día de hoy para que escucharas lo que esta persona tiene que decirte de parte de Dios? Hoy vengo de parte de Dios a decirte, Él quiere revelarse a tu vida, ya no vas a poder esconderte más. No puedes esconderte. Sí, sí, sí. Puedes dejarnos en visto en WhatsApp. Puedes hacer como que no leíste el mensaje de WhatsApp que te mandamos. Claro que sí. Puedes hacer como que no sabes lo que está ocurriendo. Sí, sí, puedes no responder la llamada. Sí, sí, pero de Dios no puedes esconderte. Él te ama profundamente. Uf. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios actúa como un espejo del alma. En el antiguo pacto, la santidad de Dios destruida. Gracias a Jesús y al pacto de esta gracia maravillosa, su santidad nos atrae. Su santidad en la invitación a conocer su corazón. Porque la santidad de Dios no te va a avergonzar. La santidad de Dios no te va a destruir. La santidad de Dios no te va a poner en medio para que otras personas agarren piedras y te las tiren. La santidad de Dios no te va a señalar. La santidad de Dios te va a esconder. La santidad de Dios va a tratar tus pañales sucios con amor, con gracia y misericordia. Dios te ama profundamente. No permitas que tus fracasos destruyan tu esperanza en el presente y en el futuro. En Dios hay nuevos comienzos. Escúchame, en Dios hay nuevos comienzos. Escúchame, en Dios hay nuevos comienzos. Hay un nuevo comienzo para ti, amada Nereida. Hay un nuevo comienzo para usted, amada Matilde, Jaime, para mí, Ademir y para toda la familia Moreno. Hay un nuevo comienzo. Sí, se puede comenzar de nuevo. Escúcheme. Sí, se puede comenzar de nuevo. Yo estoy aquí para decirte que Dios está levantando a Ronald y Esle para ayudarte a comenzar de nuevo. No sigas resistiéndote. Termino con esto. Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no muere en ti. Thomas Watson dijo, hasta que el pecado no sea amargo, Cristo nunca será dulce. ¿Sabe por qué? Porque no hay conocimiento verdadero de esta gracia preciosa, si no hay una convicción profunda de quiénes son. Si tú no sabes quién realmente tú eres y la obra profunda que Dios quiere hacer en tu vida, nunca vas a entender toda la gracia que está disponible para ti.